El sol de la tarde caía sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, un pueblo con historia en cada esquina. Antonio Ortega, empresario de éxito en el sector inmobiliario, nunca pensó que regresaría a este lugar. Pero el testamento de su tío abuelo, don Ezequiel, ordenaba los papeles frente a Antonio. Como estipula el testamento, usted es el único heredero de la propiedad en la calle de los Suspiros. Sin embargo, hay una condición. Antonio alzó una ceja. No le sorprendía que su excéntrico tío abuelo hubiera dejado alguna cláusula peculiar. ¿Qué tipo de condición?, preguntó con tono indiferente. El notario tosió ligeramente antes de responder: no puede vender ni transferir la propiedad durante un año. Antonio exhaló con fastidio y echó un vistazo al documento. No era el fin del mundo. Solo tenía que esperar 12 meses y podría deshacerse de aquella vieja casa. Para él, el lugar solo era una molestia más en su agenda. De acuerdo, aceptó, firmando los papeles. Pocas horas después, estaba frente a la casa. Un enorme caserón de piedra, con un portón de madera oscura y ventanas cubiertas de polvo. Se notaba que llevaba años sin recibir mantenimiento. Al empujar la puerta, un olor a humedad y madera vieja le golpeó el rostro. Vaya. Esto necesita una remodelación urgente. Marcó a su arquitecto de confianza, y en cuestión de días, un equipo de albañiles comenzó los trabajos de restauración. Al principio, todo transcurrió sin incidentes. Pero al tercer día, uno de los obreros se le acercó con una expresión tensa. Señor Ortega, encontramos algo en la pared del estudio. Antonio dejó el café que estaba tomando y frunció el ceño. ¿Qué encontraron? El trabajador lo llevó al interior de la casa. Una de las paredes de la biblioteca había sido parcialmente demolida, y en el hueco había un maletín de cuero cubierto de polvo. Lo encontramos dentro de un compartimento oculto. Parece viejo. Antonio sintió un escalofrío. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por presentimientos, pero había algo en aquella imagen que lo inquietaba. Tomó el maletín y lo abrió con manos firmes. Dentro, encontró un fajo de documentos amarillentos y varias fotografías antiguas. Sus ojos recorrieron las imágenes con desconcierto. En algunas de ellas reconoció a su abuelo y a su tío abuelo, mucho más jóvenes. Pero había otros rostros que no le resultaban familiares, hombres vestidos con trajes elegantes, reunidos en lo que parecía ser una oficina lujosa. Entre los papeles, había cheques firmados con nombres que le sonaban vagamente conocidos. Empresas, bancos, contratos. Todo apuntaba a que en aquella época se había hecho un negocio turbio. ¿Está todo bien, jefe?, preguntó el trabajador, notando la expresión seria de Antonio. Sí, todo bien, respondió sin apartar la vista de los documentos. Pero en su mente, una pregunta se repetía: ¿qué demonios habían hecho sus antepasados? Antonio cerró el maletín con un chasquido seco y lo sostuvo con firmeza. Había visto suficientes negocios turbios en su vida como para reconocer que lo que tenía entre manos no era un simple recuerdo familiar. Era algo mucho más grande. Vamos a seguir con la obra, dijo a los trabajadores, ocultando su inquietud. Cuando los obreros se marcharon, Antonio llevó el maletín a su hotel. Se sirvió un vaso de whisky y comenzó a examinar los documentos con más calma. Nombres de empresas desaparecidas, contratos con fechas que coincidían con la época de su abuelo, sumas de dinero absurdamente altas. Lo más inquietante era una carta fechada en 1978, con una sola línea escrita en tinta negra: el silencio es la única garantía de que todo siga en su sitio. Antonio sintió un escalofrío en la nuca. Estaba claro que esto no era un simple negocio familiar. Aquello olía a corrupción, a fraude. Quizás incluso a algo peor. Tomó su teléfono y llamó a su abogado, Javier Beltrán, un hombre de confianza que había manejado sus contratos durante años. Javier, necesito que investigues algo. Dime, voy a enviarte unos documentos. Necesito que averigües si estas empresas aún existen y qué relación tenían con mi familia. Algo ilegal,
Eso es lo que quiero saber. Javier aceptó sin hacer preguntas, pero su tono reflejaba cautela. Antonio apagó el teléfono y suspiró, mirando las fotos nuevamente. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué su familia nunca habló de ellos? A la mañana siguiente, Antonio decidió visitar a la única persona que quizás tendría respuestas, doña Margarita, la vecina más antigua del barrio. Vaya, Antonio Ortega en mi puerta, dijo la anciana al verlo aparecer. Doña Margarita tenía más de 80 años, pero aún mantenía una mirada aguda. Se sentó en su terraza, ofreciéndole café. Dígame, doña Margarita, ¿qué recuerda de mi tío abuelo, Ezequiel? Ah, era un hombre peculiar. Siempre metido en sus asuntos, siempre con visitas que llegaban de noche y se iban antes del amanecer. ¿Qué tipo de visitas? La anciana apretó los labios antes de contestar. Hombres de traje. Con autos caros. Se hablaba de negocios, de préstamos, de favores. Algunos decían que en esa casa se decidían cosas que nunca debían salir a la luz. Antonio sintió un nudo en el estómago. ¿Alguna vez escuchó de algún problema? Doña Margarita lo miró con una expresión indescifrable. Antonio, algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, pero si involucran a mi familia, tengo derecho a saber la verdad. La anciana suspiró y apoyó las manos en la mesa. Escúchame bien, hijo. Si empiezas a revolver el pasado, vendrán por ti. No fuiste el primero en hacer preguntas. ¿Y los otros? Desaparecieron. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién más preguntó? Un periodista. Se llamaba Héctor Salazar. Investigó la historia de tu familia hace años. Decía que había descubierto algo grande. Pero una noche su coche apareció calcinado en las afueras del pueblo. Antonio sintió que la realidad lo golpeaba. Aquello no era solo una vieja historia, era un peligro real. ¿Cree que lo mataron? Yo no creo nada, Antonio. Pero si yo fuera tú, no seguiría escarbando. Esa noche, de vuelta en su hotel, Antonio recibió un mensaje de Javier. Tienes razón en preocuparte. Esas empresas eran una fachada para lavado de dinero. Hay nombres en los documentos que aún tienen poder hoy en día. Ten cuidado. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta de su habitación. Antonio sintió como su corazón se aceleraba. No estaba esperando a nadie. Afuera, una voz grave habló. Señor Ortega, sabemos que está investigando. Le aconsejamos que se detenga. El peligro acababa de comenzar. Antonio se quedó inmóvil, con la espalda rígida y el pulso acelerado. ¿Quién diablos era esa persona al otro lado de la puerta? Señor Ortega, repitió la voz, más pausada. No queremos problemas. Solo queremos que deje las cosas como están. El silencio se hizo espeso en la habitación del hotel. Antonio miró su teléfono, dudando entre llamar a la policía o abrir la puerta. Pero su instinto le gritaba que no debía hacerlo. No sé de qué me está hablando, respondió finalmente, acercándose lentamente a la puerta. Una pausa. Luego, un leve golpe seco contra la madera, como si el visitante dejara algo. Piénselo bien. No queremos que termine como los otros. Los pasos se alejaron por el pasillo, y tras unos segundos, Antonio abrió la puerta con cautela. No había nadie. Solo un sobre negro en el suelo. Lo recogió con cuidado y lo abrió. En su interior había una única fotografía, vieja y desgastada. En ella, su abuelo, su tío abuelo Ezequiel y otros hombres posaban en lo que parecía ser una cena formal. Antonio sintió un escalofrío cuando reconoció a uno de ellos. Era un político que aún seguía en el poder. Debajo de la imagen, con tinta roja, alguien había escrito, «El destino de Héctor Salazar te espera». Antonio dejó caer el sobre la mesa, sintiendo un nudo en la garganta. No era solo una advertencia. Era una amenaza.
Al día siguiente, decidió no quedarse más en el hotel. Regresó al caserón en la calle de los Suspiros, el único lugar donde podría pensar con claridad. Pero la sensación de peligro no lo abandonaba. Antes de entrar, echó un vistazo alrededor. Nada fuera de lo común. Pero sentía que lo estaban observando. Cerró la puerta con llave y se dirigió a la biblioteca, donde había encontrado el maletín. Se sentó frente al escritorio de su tío abuelo y volvió a examinar los documentos. Si había descubierto algo peligroso, necesitaba saberlo todo. Unos minutos después, su teléfono sonó. Era Javier. Antonio, tenemos un problema. Su voz sonaba tensa. Dime, me hackearon la cuenta de correo. Los documentos que me enviaste desaparecieron. Antonio sintió como su piel se erizaba. Eso no es todo, continuó Javier. Un amigo mío en el gobierno me dijo que tu abuelo y tu tío estuvieron involucrados en un caso de corrupción en los años 70. Desviaron millones en contratos falsos. Antonio apretó los dientes. ¿Y eso tiene algo que ver con las amenazas que estoy recibiendo? Sí. Alguien poderoso no quiere que sigas investigando. Antonio se quedó en silencio. Esto ya no era solo un juego peligroso. Ahora era un campo minado. Te llamo luego, Javier. Tengo que pensar. Esa misma tarde, Antonio decidió hacer algo arriesgado. Fue a visitar a la viuda de Héctor Salazar. María Salazar lo recibió con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que algún día alguien vendría a preguntarme por mi esposo, dijo en voz baja. Pero nadie lo hizo en 20 años. Antonio no quiso perder tiempo. Señora Salazar, su esposo investigó a mi familia antes de morir. ¿Sabe qué descubrió? La mujer lo miró fijamente antes de responder. Héctor encontró pruebas de que tu abuelo y su socio crearon empresas falsas para lavar dinero de políticos corruptos. Pero cuando intentó publicarlo, lo amenazaron. ¿Quiénes? Hombres con poder. No eran solo empresarios. También había jueces, militares y banqueros. Tu familia no solo se benefició, sino que ayudó a encubrirlo todo. Antonio sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó después? La mujer tragó saliva. Héctor dejó de investigar. Teníamos un hijo pequeño y él no quería arriesgarse más. Pero unas semanas después, lo accidentaron. Antonio cerró los ojos por un segundo. Esto no era solo un escándalo del pasado. Era un secreto sucio que seguía vigente. Antonio, la voz de María se suavizó. Si sigues con esto, te van a hacer lo mismo. Esa noche, de vuelta en la casa, Antonio revisó la foto que le habían dejado. Uno de los hombres en la imagen era ahora un senador con aspiraciones presidenciales. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Javier. Necesitamos saber qué relación tiene este tipo con lo que pasó. Antes de que pudiera enviar el mensaje, la electricidad en la casa se cortó de golpe. Antonio se quedó inmóvil. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. Fuera, a través de la ventana, vio luces de un auto estacionado. Y una silueta observándolo desde la oscuridad. Antonio se quedó quieto, su respiración controlada, pero su corazón martilleando en el pecho. El coche afuera no se movía. Su instinto le decía que no era una coincidencia. Alguien lo estaba vigilando. Tomó su teléfono con rapidez y escribió un mensaje a Javier: estoy en la casa. Hay un coche afuera, alguien me está observando. Si no contesto en 1 hora, haz algo. Envió el mensaje y se quedó junto a la ventana, con las luces apagadas. El auto siguió allí unos segundos más. Y luego se alejó lentamente, deslizándose en la oscuridad. Antonio soltó el aire que había estado conteniendo. No habían venido a atacarlo. Todavía. Pero el mensaje era claro, sabían dónde estaba. A la mañana siguiente, decidió dejar la casa por un tiempo. No se trataba solo de su seguridad,
sino de tomar la delantera. Si lo estaban siguiendo, quería asegurarse de que no supieran su siguiente movimiento. Tomó el maletín con los documentos y lo escondió en un compartimento bajo el asiento de su coche. Luego, condujo hacia un viejo contacto, Diego Peralta, un periodista de investigación que no le debía favores a nadie, Antonio Ortega. No esperaba verte envuelto en algo como esto, dijo Diego con una sonrisa tensa cuando se encontraron en una cafetería discreta. Créeme, yo tampoco, respondió Antonio, deslizando el sobre con la fotografía sobre la mesa. Necesito saber quiénes son todos los de esta foto y cuál es su historia. Diego la examinó con atención. Reconozco a 3 de ellos. Este, señaló a un hombre de cabello oscuro y mirada dura, es Rodrigo Ledesma, el senador. Ha estado en política desde los años 80. Este otro, su dedo recorrió la imagen, es Emilio Arce, un banquero que manejó fondos del gobierno en los años 70. Y este, su voz bajó un poco, es Lorenzo Olvera. Antonio sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. ¿Quién es? Diego levantó la vista. Lorenzo Olvera fue el jefe de una red de lavado de dinero que conectaba políticos y empresarios con el crimen organizado. Tu abuelo y tu tío abuelo estuvieron metidos con él. Antonio sintió una oleada de náuseas. ¿Su familia había estado involucrada con el crimen? ¿Qué pasó con él? Diego suspiró. Desapareció en 1981. Muchos creen que lo mandaron matar. Pero su dinero nunca apareció. Antonio sintió que algo encajaba. Si su familia había trabajado con Olvera y él desapareció. Podría ser que el dinero estuviera oculto en la casa. Necesito más información sobre ellos, Diego. Todo lo que puedas encontrar, veré qué puedo hacer, respondió el periodista. Pero, Antonio. Ten cuidado. Si Ledesma y Arce siguen en el poder, no van a dejar que remuevas esto. Esa noche, Antonio regresó a la casa con una sensación de urgencia. Si realmente había dinero escondido, era cuestión de tiempo antes de que alguien más lo encontrara. Revisó de nuevo la biblioteca, tocando las paredes en busca de compartimentos ocultos. Había encontrado un maletín en una pared. ¿Y si había más? Después de casi 2 horas de búsqueda, algo llamó su atención. Una baldosa suelta en el suelo. Se arrodilló y la levantó con cuidado. Debajo, había una caja de madera, con un candado oxidado. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro, encontró fajos de billetes viejos. Y un sobre con documentos. Lo abrió con rapidez. Nombres, cifras, cuentas en el extranjero. Todo apuntaba a que era el rastro del dinero perdido de Olvera. Pero antes de que pudiera procesarlo, su teléfono vibró con un mensaje de Diego. Antonio, sal de ahí. Alguien más está buscando lo mismo que tú. Y en ese instante, escuchó pasos afuera. Alguien estaba en la casa. Antonio sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Los pasos afuera eran sigilosos, pero estaban ahí. Guardó el sobre con los documentos en su chaqueta y cerró la caja rápidamente. No podía dejar rastro de que había encontrado algo. El crujido de la puerta principal le confirmó lo peor. Alguien había entrado. Se movió en silencio, deslizándose entre las sombras de la biblioteca. El viejo caserón tenía sus ventajas, las paredes gruesas y las puertas de madera amortiguaban el sonido. Si se movía con cuidado, tal vez podría escapar sin ser visto. Pero entonces un haz de luz de linterna iluminó el pasillo. Antonio contuvo la respiración y se pegó contra la pared. Había al menos 2 hombres, busca en la biblioteca. Tiene que estar aquí, susurró una voz grave. Antonio sintió como un sudor frío le recorría la espalda. Estaban buscando lo mismo que él. No había tiempo para pensar. Tenía que salir. Deslizándose por la oscuridad, llegó hasta la puerta trasera de la casa.
La abrió con sumo cuidado, evitando hacer ruido. Pero cuando estaba a punto de salir, pisó una tabla suelta. ¡Crack! Los hombres en el pasillo se quedaron en silencio. «Está aquí», gritó uno de ellos. Antonio salió disparado hacia el jardín. Apenas había dado unos pasos cuando escuchó el primer disparo. ¡Bam! El estruendo rompió la noche. Una bala se incrustó en la pared a pocos centímetros de él. No se detuvo. Saltó una cerca baja y corrió por un callejón estrecho. Conocía el pueblo lo suficiente para saber a dónde ir. Si lograba llegar al mercado, se mezclaría entre la gente y desaparecería. Pero los hombres iban tras él. Y estaban armados. Corrió con todas sus fuerzas, esquivando botes de basura y saltando escalones de piedra. El sonido de los pasos tras él se acercaba. No podía correr para siempre. Entonces, vio una puerta entreabierta en una casa vieja. Sin pensarlo, se deslizó adentro y se escondió tras un muro. Los hombres pasaron de largo, corriendo calle abajo. Antonio esperó varios segundos antes de moverse. Había escapado. Por ahora. Horas después, sentado en la casa de Javier, Antonio intentaba recuperar el aliento. «Esto ya no es solo una investigación, Antonio», dijo su abogado, sirviéndole un vaso de whisky. «Te quieren muerto, no puedo detenerme ahora. Encontré algo en la casa». Javier lo miró con expresión tensa. «¿Qué?» Antonio sacó el sobre y lo extendió sobre la mesa. «Cuentas bancarias. Registros de transacciones. El dinero de Lorenzo Olvera». Javier hojeó los papeles con el ceño fruncido. «Antonio. Esto es una bomba. Hay nombres aquí que siguen en el poder. Si esto se hace público, pueden caer muchas cabezas», terminó Antonio. Javier dejó escapar un suspiro. «Pero también pueden asegurarse de que nunca llegues a publicarlo». Antonio se pasó una mano por el rostro. ¿Qué debía hacer? Denunciarlo significaba arriesgar su vida aún más. Pero si se callaba, ¿cuántos seguirían impunes? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era Diego. «Antonio. Te encontraron. Sal de ahí ahora». Antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un estruendo en la puerta. Alguien había llegado. Y esta vez, no iban a advertirle. «Van. Van». Los golpes contra la puerta de la casa de Javier resonaron como martillazos en el silencio. No estaban llamando. Estaban entrando. «Mierda», susurró Javier, poniéndose de pie. Antonio ya estaba en movimiento. No iba a esperar a ver quiénes eran. ¿Hay una salida trasera? Javier asintió y señaló hacia la cocina. «Por ahí. Pero no creo que tengamos mucho tiempo». Antonio se agachó, tomó el sobre con los documentos y lo metió dentro de su chaqueta. No podía perder esa prueba. Otro golpe más fuerte sacudió la puerta. «Antonio Ortega, sabemos que estás ahí», gritó una voz gruesa. No iban a negociar. Si lo atrapaban, lo harían desaparecer. Antonio y Javier corrieron hacia la puerta trasera. Pero cuando la abrieron, otro hombre estaba esperando fuera. Con un arma. «No tan rápido, Ortega», dijo con una sonrisa torcida. Antonio sintió como la sangre le martilleaba en las sienes. Estaban rodeados. «Entren, sin movimientos bruscos», ordenó el hombre. Antonio intercambió una mirada con Javier. No tenían opción. Volvieron a la sala. La puerta principal estalló con un último golpe. 4 hombres entraron, vestidos de negro, con pistolas listas. El líder, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla, se acercó a Antonio con una sonrisa burlona. «Eres más terco de lo que pensábamos, Ortega». Antonio no respondió. Se obligó a mantener la calma. «Dame los documentos», ordenó el hombre.
Antonio fingió sorpresa. ¿Qué documentos? El tipo rió, pero su mirada no tenía humor. No juegues conmigo. Sabemos que los tienes. O me los das. O te los quitamos a la fuerza. Antonio miró a Javier. Su amigo estaba tenso, pero firme. No podía entregar los documentos. Eran su única carta para salir con vida. Está bien, dijo finalmente, sacando el sobre. El hombre extendió la mano para tomarlo. Y en ese instante, Antonio lo golpeó con todas sus fuerzas. ¡Crack! El tipo cayó hacia atrás, sorprendido. Javier aprovechó el caos para lanzar una silla contra otro de los hombres. Antonio se movió rápido. Agarró la pistola que el líder había dejado caer y disparó un tiro al aire. ¡Bam! El estruendo hizo que los atacantes dudaran un segundo. El segundo que necesitaban para escapar. Antonio y Javier corrieron hacia la cocina y salieron por la puerta trasera antes de que los hombres pudieran reaccionar. Las calles estaban vacías. Corrieron como nunca antes. No podían ir a la policía. No podían confiar en nadie. Pero Antonio ya tenía un plan en su mente. Si querían callarlo, era porque lo que tenía valía demasiado. Y eso significaba que tenía que hacer que todos lo supieran. Horas después, estaban en un motel de las afueras. Diego había llegado con su computadora y una expresión seria. ¿Qué demonios pasó?, preguntó el periodista. Antonio le lanzó el sobre con los documentos. Esto pasó. Diego revisó los papeles en silencio. Su rostro se volvió pálido. Si publicamos esto, susurró, caerán muchos. Y vendrán por nosotros, dijo Javier. Antonio miró a Diego fijamente. Por eso tenemos que asegurarnos de que, cuando salga a la luz, no puedan frenarlo. Diego respiró hondo. Voy a hacer algunas llamadas. Pero tienes que estar listo, Antonio. Si damos este paso, no hay vuelta atrás. Antonio asintió. Nunca hubo. En ese momento, el teléfono de Diego vibró. Miró la pantalla y su expresión cambió. Es mejor que veas esto, dijo, girando la pantalla hacia Antonio. Era un vídeo. Y en él, aparecía don Rodrigo Ledesma, el senador, en una rueda de prensa. Se han hecho muchas acusaciones infundadas sobre el pasado. Pero puedo asegurarles algo, Antonio Ortega es un peligro para este país. La imagen cambió a la foto de Antonio en las noticias. Estaban haciéndolo ver como el enemigo. Y entonces lo entendió. Ya no era solo un hombre buscando la verdad. Ahora, él era el blanco. Antonio sintió un vacío en el estómago al ver su rostro en las noticias. Lo estaban convirtiendo en el enemigo. Esto es una maldita cacería, murmuró Javier, pasando una mano por su rostro. Diego cerró la laptop de golpe. Si el senador Ledesma está moviendo su influencia para pintarte como un criminal, significa que no va a parar hasta verte muerto o en prisión. Y si me atrapan, esos documentos desaparecen para siempre, susurró Antonio. Se quedó en silencio un momento. No podía seguir huyendo. Tenía que adelantarse. Necesitamos exponerlo antes de que me atrapen, dijo finalmente. Pero no de cualquier forma. Javier y Diego intercambiaron miradas. ¿Tienes algo en mente?, preguntó Diego. Antonio asintió. Vamos a hacerle una trampa. Horas después, Antonio y Diego se dirigieron a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Diego había contactado a un viejo amigo suyo, Samuel Paredes, un ex agente de inteligencia caído en desgracia. Si alguien sabía cómo exponer a un hombre poderoso, era él. Cuando entraron, Samuel los esperaba en una mesa con varias computadoras. Vaya, Antonio Ortega. Ya tienes precio por tu cabeza, dijo con una sonrisa torcida. Felicidades, ahora eres oficialmente un problema de Estado. Antonio no tenía paciencia para bromas. ¿Puedes ayudarnos o no? Samuel se inclinó hacia adelante.
Dime qué necesitas. Antonio deslizó los documentos sobre la mesa. Quiero que hagamos esto público de una forma que no puedan frenar. Necesitamos pruebas adicionales. Algo que obligue a la gente a reaccionar. Samuel hojeó los papeles con interés. Ya tienes suficiente para acabar con ellos. Pero si buscas algo que haga que se hundan más rápido, necesitas una confesión. Antonio sintió un escalofrío. ¿Quieres que Ledesma hable? Samuel sonrió de lado. No. Quiero que crea que ya habló. Diego frunció el ceño. No te sigo. Samuel se recargó en su silla. Vamos a hacerle creer a Ledesma que alguien de su círculo lo traicionó. Que ya tenemos una confesión grabada. Y cuando trate de salvarse, se hundirá solo. Antonio lo pensó. Era peligroso. Pero si funcionaba, Ledesma se delataría sin que tuvieran que buscar más pruebas. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó. Samuel sonrió. Déjamelo a mí. La trampa comenzó con un mensaje. Desde un número encriptado, Samuel envió una nota anónima a Ledesma. Hay un traidor en tu círculo. Ortega tiene una grabación. El político no tardó en morder el anzuelo. En menos de 2 horas, su asistente hizo varias llamadas frenéticas. Diego, que había intervenido su línea con la ayuda de Samuel, escuchó todo. Está paranoico, informó Diego. Ya llamó a su jefe de seguridad y le pidió que averiguara quién podría haber hablado. Samuel sonrió. Perfecto. Ahora viene la parte divertida. Esa noche, hackearon las cámaras de seguridad de uno de los restaurantes donde Ledesma solía reunirse en privado. Y tal como esperaban, convocó a sus socios más cercanos. El senador estaba furioso. Uno de ustedes habló con Ortega, espetó, golpeando la mesa. Si ese maldito hace pública la grabación, todos caemos. Antonio y los demás veían la transmisión en tiempo real. Vamos. Di algo comprometedor, murmuró Antonio. Y entonces, ocurrió. Uno de los hombres en la mesa, visiblemente nervioso, dijo, Señor, con todo respeto. Si alguien habló, Ortega ya tiene suficiente. ¿No sería mejor deshacernos de él de una vez? Antonio sintió un escalofrío. Estaban planeando matarlo en ese mismo instante. Pero Ledesma levantó una mano para silenciarlo. No. No hasta que estemos seguros. Voy a encargarme de esto personalmente. Samuel detuvo la grabación y sonrió. Eso es todo lo que necesitábamos. Antonio lo miró. ¿Qué harás con eso? Mañana por la mañana, este vídeo estará en todos los canales de noticias. Horas después, Antonio estaba sentado en la azotea de un edificio, viendo las luces de la ciudad. Sabía que lo que acababan de hacer iba a cambiarlo todo. Al amanecer, los noticieros estaban en llamas. El vídeo de Ledesma explotó en Internet. Y con él, su imperio se derrumbó. Los medios lo atacaron. Sus aliados comenzaron a distanciarse. Y lo mejor de todo. La policía tuvo que intervenir. Pero Antonio sabía que aún no había terminado. Porque cuando la serpiente se siente acorralada, ataca con más fuerza. Y Ledesma no era un hombre que cayera sin pelear. Antonio observó la pantalla de su teléfono mientras el vídeo de Ledesma explotaba en las redes. El escándalo había estallado. El senador aún no había dado declaraciones, pero los noticieros repetían la misma pregunta, ¿quién más estaba involucrado? Diego y Javier estaban con él en el pequeño apartamento que usaban como refugio temporal. Samuel seguía monitoreando los movimientos del gobierno. Aún no hemos terminado, dijo Antonio, mirando los documentos que quedaban en su poder. Todavía hay piezas que no encajan. Diego asintió. Ledesma está cayendo, pero eso no significa que los demás lo harán con él. Alguien más sigue moviendo los hilos. Antonio se inclinó sobre la mesa. Si mi abuelo y mi tío trabajaban con Lorenzo Olvera, y su dinero desapareció cuando él murió.
¿Quién se quedó con él? Silencio. Esa era la clave de todo. Javier revisó los documentos otra vez. Hay un nombre que hemos pasado por alto, dijo de repente. Todos lo miraron. Javier señaló un contrato con fecha de 1981. Aquí aparece una transferencia bancaria. Hecha a nombre de Domingo Acosta. Antonio frunció el ceño. ¿Quién demonios es ese? Samuel tecleó rápidamente en su computadora. En segundos, encontró la respuesta. Domingo Acosta. Es ministro de Finanzas. Se retiró hace 20 años. Vive en Madrid. Diego levantó la vista. Si alguien sabe qué pasó con el dinero de Olvera, es él. Antonio se puso de pie. Entonces, es hora de hacerle una visita. 3 días después, Antonio estaba en Madrid. Había conseguido una identidad falsa con la ayuda de Samuel. No podía arriesgarse a que lo detuvieran en el aeropuerto. Vestido con un traje discreto y gafas oscuras, llegó a una mansión en las afueras de la ciudad. La residencia de Domingo Acosta. Desde afuera, todo parecía tranquilo. Pero Antonio sabía que estaba caminando sobre un campo minado. Se acercó a la puerta principal y llamó. Un mayordomo le abrió, observándolo con desconfianza. ¿Sí? Antonio sonrió con calma. Vengo a ver al señor Acosta. Dile que tengo información sobre Lorenzo Olvera. El rostro del mayordomo palideció un poco, un momento. La puerta se cerró. Antonio esperó. Sabía que esto podía ser una trampa. 2 minutos después, la puerta volvió a abrirse. Pase. Antonio entró. Domingo Acosta lo esperaba en un despacho oscuro, con una chimenea encendida a pesar del calor. Parecía un hombre que vivía en la sombra, incluso en su propia casa. No esperaba visitas, señor Antonio Ortega. Acosta no mostró sorpresa. Sabía que tarde o temprano alguien vendría a preguntarme sobre Olvera. Pero pensé que sería la policía. Antonio se sentó frente a él. La policía nunca se metió en esto. Y usted lo sabe. Acosta bebió un sorbo de su whisky, así que... ¿Qué quiere saber? Antonio lo miró fijamente. ¿Dónde está el dinero de Olvera? Acosta sonrió con amargura. Siempre el dinero. Todos creen que sigue ahí, esperando a que alguien lo reclame, ¿no es así? Acosta dejó su vaso en la mesa. Cuando Olvera desapareció, su fortuna no se esfumó. Alguien la usó para comprar poder. Antonio sintió un escalofrío. ¿Quién? Acosta lo miró a los ojos. Ledesma no es el verdadero enemigo. Él solo era un peón. Antonio contuvo la respiración. Entonces, ¿quién está detrás de todo? Acosta sonrió. Solo hay un hombre que pudo haberlo hecho. Un hombre que nunca dejó rastros. Antonio sintió que su mundo se detenía cuando escuchó el nombre, Emilio Arce. El banquero. El mismo hombre que aparecía en la foto junto a su abuelo. El verdadero arquitecto de todo. Antonio salió de la mansión con la mente ardiendo. Ahora lo sabía. Ledesma era solo una distracción. El verdadero enemigo seguía libre. Y más poderoso que nunca. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, su teléfono vibró con un mensaje de Samuel. Ortega, sal de ahí. Alguien más está buscándote. Y entonces lo vio. Un coche negro estaba estacionado al otro lado de la calle. Y dentro, alguien lo estaba observando. El coche negro no se movía. Pero Antonio sabía que lo estaban observando. No esperó a descubrir quién estaba dentro. Giró sobre sus talones y caminó en dirección opuesta. Pero a los pocos segundos, las puertas del coche se abrieron. Señor Ortega. Antonio no se detuvo. Si lo atrapaban aquí, todo estaba perdido. Aceleró el paso,
cruzando la calle entre el tráfico. Los conductores le tocaron la bocina, pero no se detuvo. Escuchó pasos apresurados detrás de él. Lo estaban siguiendo. Giró en una esquina y entró en un café pequeño, lleno de gente. Se sentó en una mesa al fondo y sacó su teléfono. Tenía que advertir a Javier y a Diego. Antes de que pudiera marcar, alguien se sentó frente a él. Antonio alzó la vista. Emilio Arce. El banquero sonrió con calma, como si fueran viejos amigos tomando un café. ¿Huir de mis hombres? No es necesario, Antonio. Si quisiera que estuvieras muerto, ya lo estarías. Antonio se obligó a mantener la calma. ¿Qué quieres? Arce entrelazó los dedos y lo miró con interés. Esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es, ¿qué quieres tú? Antonio no respondió. Arce sonrió. ¿Justicia? ¿Verdad? Déjame decirte algo sobre la verdad, Antonio. La verdad no tiene valor si nadie la cree. Antonio apretó los dientes. Ya expusimos a Ledesma. Y tú eres el siguiente. Arce soltó una risa suave. Ledesma era un tonto ambicioso. Lo sacrificamos para limpiar la mesa. Pero yo, se inclinó hacia adelante, yo soy el sistema. Antonio sintió un escalofrío. ¿Eso crees? Arce lo miró con paciencia. No lo creo. Lo sé. ¿Cuántas veces en la historia un hombre como yo ha caído? Te diré la respuesta, ninguna. Antonio sintió la rabia arder en su interior. Si eso es cierto, ¿por qué estás aquí? La sonrisa de Arce se desvaneció, porque me gusta cerrar los problemas antes de que se conviertan en molestias. Antonio lo miró fijamente. Si piensas que voy a callarme, te equivocas. Arce suspiró y sacó un sobre del interior de su saco. Sabía que dirías eso. Por eso tengo una oferta. Deslizó el sobre la mesa. 5 millones de euros. Te desapareces. Te vas de este país y dejas de jugar a ser justiciero. Antonio no se molestó en abrir el sobre. ¿Eso es lo que le ofreciste a mi abuelo y a mi tío abuelo? Arce levantó una ceja. No. Ellos aceptaron sin que tuviera que pedírselo. Antonio sintió que la sangre le hervía. No soy como ellos. El banquero sonrió de nuevo. Eso pensaba Héctor Salazar. ¿Recuerdas lo que le pasó? Antonio sintió como su corazón latía con furia. Vete al diablo. Arce suspiró y se puso de pie. Te lo advertí, Ortega. No puedes ganar esta guerra. Miró a Antonio una última vez. La verdad no te salvará. Solo te matará. Salió del café con calma, como si la conversación hubiera sido un simple encuentro de negocios. Antonio cerró los ojos por un momento. Sabía que Arce tenía razón en una cosa, el sistema estaba diseñado para protegerlo. Pero si pensaba que iba a rendirse. Estaba equivocado. De vuelta en el refugio, Antonio se reunió con Javier, Diego y Samuel. ¿Y bien?, preguntó Diego. Antonio respiró hondo. Arce sabe que estamos cerca. Me ofreció dinero para desaparecer. Javier negó con la cabeza. Si te ofreció dinero, es porque tiene miedo. Antonio miró a Samuel. ¿Qué tenemos en su contra? Samuel tecleó en su computadora y mostró un documento. Las cuentas bancarias que encontraste. Todas llevan a fondos que Arce manejó en los 80. Antonio frunció el ceño. ¿Y qué podemos hacer con eso? Samuel sonrió. Publicarlas no servirá de nada. Arce tiene a jueces y fiscales en su bolsillo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Javier. Samuel lo miró con una sonrisa oscura. Se lo hacemos a su manera, plantamos la duda. Diego se inclinó hacia adelante. Explica. Samuel señaló la pantalla. Arce ha pasado toda su vida protegiendo su imagen. Pero si sus aliados empiezan a creer que ya no es seguro estar con él. Antonio entendió, lo abandonarán. Samuel asintió,
exacto. Vamos a hacer que su propia gente lo traicione. Antonio miró los documentos y respiró hondo. Era arriesgado. Pero si funcionaba, Arce caería. Y esta vez sería definitivo. Al día siguiente, comenzaron a filtrar información. Primero, una lista de cuentas sospechosas ligadas a empresas fantasma. Luego, conversaciones filtradas de políticos mencionando el nombre de Arce. La prensa explotó. El sistema de Emilio Arce comenzó a temblar. Pero antes de que Antonio pudiera celebrar, Javier recibió una llamada. Contestó y su rostro se puso pálido. ¿Quién era?, preguntó Antonio. Javier tragó saliva. Arce hizo un movimiento. Antonio sintió un escalofrío. ¿Qué hizo? Javier lo miró con seriedad. Te acusaron de fraude y lavado de dinero. La policía viene por ti. Antonio se quedó en silencio. Arce iba a hundirlo antes de que pudiera acabar con él. Antonio sintió un frío en la espalda al escuchar las palabras de Javier. La policía venía por él. Mierda, murmuró Diego, ya levantándose. ¿Cuánto tiempo tenemos? Javier miró la pantalla de su teléfono. 10 minutos. Como mucho. Samuel cerró su computadora de golpe. Si te arrestan, no hay vuelta atrás, Antonio. Arce controla el sistema. No llegarás ni a la primera audiencia antes de que desaparezcas. Antonio respiró hondo, obligándose a pensar con claridad. No podía huir para siempre. Si quieren atraparme, que lo hagan. Pero en vivo. Todos lo miraron con sorpresa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Javier. Antonio se giró hacia Samuel. ¿Puedes hacer una transmisión en vivo ahora mismo? Samuel parpadeó, pero rápidamente entendió. Sí. Puedo conectarnos a varias plataformas en cuestión de segundos. Antonio asintió. Hazlo. Voy a hablar antes de que me callen. 5 minutos después. La transmisión en vivo comenzó. La cámara enfocaba a Antonio, con una expresión firme, sin miedo. Mi nombre es Antonio Ortega, y en los últimos meses descubrí algo que muchos han intentado ocultar por décadas. La audiencia comenzó a crecer exponencialmente. Miles de personas conectándose. Antonio continuó, fui acusado de fraude, pero la verdad es esta, el verdadero fraude lo han cometido los que llevan años en el poder. Colocó sobre la mesa todos los documentos que tenía contra Emilio Arce. Esta es la prueba de que Arce desvió millones de dólares a cuentas secretas mientras el pueblo sufría crisis tras crisis. Mostró la fotografía con su abuelo y Olvera. Aquí está la conexión de Arce con el crimen organizado. Mi familia fue parte de esto. Pero yo no voy a ser su cómplice. Los comentarios en la transmisión explotaban. ¿Por qué nadie ha hablado de esto antes? Que lo investiguen. No dejemos que esto desaparezca. Antonio miró directo a la cámara. Si algo me pasa en las próximas horas, ya saben quién es el responsable. El sonido de sirenas se escuchó en la calle. Antonio se puso de pie. Ya vienen. Javier y Diego lo miraron con preocupación. ¿Qué hacemos?, preguntó Diego. Antonio sonrió. Abrir la puerta. Javier dudó. ¿Estás seguro? Sí, asintió Antonio. Si huimos, nos verán como culpables. Si enfrentamos esto de frente, el mundo verá lo que pasa. Samuel tomó su computadora y comenzó a retransmitir la llegada de la policía. Que todos lo vean. Que vean cómo nos intentan silenciar. La policía entró con fuerza. Antonio Ortega, queda arrestado. Antonio levantó las manos en calma. Estoy aquí. No voy a huir. Los agentes lo esposaron mientras la transmisión seguía en vivo. Esto es un montaje, dijo Antonio, mirando a la cámara. No nos callarán. Los policías lo sacaron del edificio. Pero el daño ya estaba hecho.
En la televisión, en las redes sociales, el vídeo de su denuncia se estaba volviendo viral. El pueblo ya no estaba dormido. Horas después. En una oficina de gobierno, Emilio Arce observaba la pantalla con el rostro pétreo. Uno de sus asesores entró apresurado. «Señor. Lo están investigando. Los jueces están recibiendo presión. No podrán encubrir esto por mucho tiempo». Arce apretó los puños. «Maldito Ortega». El asesor tragó saliva. «Si esto sigue así, van a arrestarlo a usted». Arce se quedó en silencio. Y por primera vez en su vida, sintió miedo. Días después. Antonio estaba en una celda de alta seguridad. Pero en el exterior, la presión aumentaba. Las protestas en la calle exigían justicia. Los aliados de Arce comenzaron a abandonarlo. Y cuando finalmente la fiscalía se vio obligada a actuar, Emilio Arce fue arrestado. Las noticias explotaron. El sistema había protegido a Arce durante décadas. Pero ahora, estaba cayendo. Meses después. Antonio se sentó en la sala de un tribunal. El juez habló con voz solemne. «Antonio Ortega, los cargos en su contra han sido retirados. Es libre». Antonio cerró los ojos y sonrió. Había pagado un precio alto. Pero había ganado. El legado de corrupción de su familia había terminado. Y él había escrito su propia historia.